Aquel día que estaba el predicador y en medio de la predicación, él dice, cuando ve descender del cielo, ve como que un ave de noche. Y dice, wow, esto. Pero el ave no posa sobre ningún sitio, sino que una pluma cae. Inmediatamente el predicador lo vio, ¿sabe? ¿No? Como un acto sobrenatural. Y dijo, al que le caiga la plumita, ese se va a ir hoy a ver el rostro del Señor. ¿Y qué cree usted que hacía la gente allí? Buscando que le cayera la pluma, como cuando buscan la que quiere casarse a juro que le caiga el ramo. No, soplaban. Todavía no, Señor. Vea, y no es un chiste. Hay gente así como que se arraigan tanto a esta vida. Y una vida ni siquiera es una vida de paz, sino esa vida de que todavía no me puedo morir porque la mujer mía está muy buena. O los hijos míos están chiquitos, esto y aquello. ¿Será que Dios no va a tener cuidado de todo lo tuyo si tú tienes cuidado de cuidar tu relación con Dios? Claro que sí. La Biblia enseña que Dios cuida de nosotros. Yo a mí sí me gustaría que hoy le dijera al que está a tu lado, Dios cuida de ti. Por si se te ha olvidado. Por si a usted se le olvidó, Dios cuida de usted. Hoy mi negrita hermosa, Dios cuida de ti. Bajo la sombra de sus alas, Dios cuida de ti. Porque lo ha prometido. Dice que su brazo no se ha cortado para bendecir. Dice a Israel en aquel momento, ¿verdad? Pero para bendecir a sus hijos. Porque ¿quiénes somos los que damos la bendición sobre los hijos? Los padres, ¿verdad? En mi familia hay pudiéramos decir una tradición y muy bonita. Mire, los sobrinos nuestros y nosotros también los adultos, cada vez que vemos a un tío, un primo, un abuelo, un primo mayor, ¿no? Porque los primos mayores para nosotros son tíos también. Y le pedimos la bendición. Incluso a nuestros hermanos mayores les pedimos la bendición también. Nuestros hermanos todos le piden la bendición a mi hermana Lucero. Esa es su hermana mayor. Y todos le piden la bendición. Tengo un sobrino que se llama Jean. Ese niño si me ve 10 veces me pide la bendición. Bendición, tía. Y yo me meto a la cocina de repente donde mi mamá y a buscar un vaso con agua y me vuelve a ver, bendición, tía. Y eso es lo que representa verdaderamente para nosotros, los hijos de Dios, buscar la bendición de Dios. Ellas nos alcanzarán, dice la palabra del Señor. Pero ¿qué pasa cuando nosotros sencillamente no entendemos que ella está detrás nuestro también? La obviamos, no la vemos. Y por eso que mucha gente anda reclamando que Dios no le escucha. ¿Usted cree que Dios le escucha? Claro que sí nos escucha. Y no solamente nos escucha, dice su palabra que Él concede los deseos de nuestro corazón. Amén. Bien, una vez dicho esto, ya vamos entonces a entrar en la palabra que el Señor me ha dado para traer hoy a su cuerpo, al cuerpo de Cristo, a la iglesia. Y esta semana, lo bueno de conversar, de edificarnos por la palabra, es que cada vez que nos edificamos por la palabra, Dios habla, ¿verdad que sí? Conversaba con la pastora Liliana acerca de una posición que tiene esta casa, porque es una postura que nosotros hemos asumido como cuerpo de Cristo, comprendiendo lo que cita la Biblia, que dice que somos muchos miembros, ¿verdad que sí? Y que todos los miembros estamos articulados por una sola cabeza y que la cabeza es Cristo. Y entendiendo también que el dueño de la iglesia es Cristo, que no existe una posición por encima de Cristo, ningún don, ningún ministerio e inclusive ni los talentos están por encima de Cristo. Cristo lo es absolutamente todo en nuestras vidas, amén. Y también entendiendo que si somos distintos miembros y que todos los miembros nos ayudamos unos con otros y que todos los miembros honramos ¿a quién? A Cristo, que es la cabeza. Sabemos que este ministerio es un miembro. No son todos los miembros. No pudiéramos decir entonces que aquí están todos los miembros en esta congregación y por eso es que esta congregación es mejor que las demás. Nada que ver con eso. Pero esa palabra que Dios ha ministrado a nuestro corazón hace más de 20 años, la internalizamos a tal punto que siempre decimos que la iglesia de Cristo no está dividida. ¿Usted está de acuerdo conmigo en esto? Porque ¿cómo puede un reino prosperar si está dividido?
Esa palabra nos las enseña Jesús. Pero ¿cuántas veces nosotros mismos, en mi caso como pastora, ustedes quizás no porque no asisten a reuniones de pastores, la mayoría, pero en las reuniones de pastores lo primero que se dice es: la iglesia tiene que unirse, la iglesia está dividida, la iglesia tiene que aprender a respetar las diferencias, la iglesia siempre está en eso. En mi corazón arde que la iglesia no está dividida, que quienes nos dividimos somos las personas de Cristo. Y al estar divididos de Cristo, ¿qué es lo que ocurre? No vemos entonces al otro como parte del miembro, sino que al contrario lo vemos como alguien que no está haciendo la voluntad de Dios según nuestro intelecto. Por eso es que el apóstol Pablo enseña a través de la palabra que cuando nosotros vemos verdaderamente a Cristo, ¿qué es lo que nosotros estamos reflejando? La imagen de Cristo. Pero cuando le conocemos a Él verdaderamente, ¿qué es lo que nosotros manifestamos? La obra redentora de Cristo, la obra sanadora de Cristo, la obra que hace que sea posible la paz, porque Cristo es la paz. ¿Sí? ¿Me explico? Bien, ¿por qué digo esto? Porque nosotros cuando hablamos de que el Espíritu Santo es uno solo, ¿cuántos saben que el Espíritu Santo es uno solo? Que es la tercera persona, aunque hay algunos que consideran que no existe la Trinidad. Yo creo que sí, porque la Biblia lo enseña, que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son uno solo, pero las manifestaciones de ellos son distintas, los tres. Entonces podemos comprender que si el Espíritu Santo es uno solo y que si es el Espíritu Santo que está guiando realmente la iglesia, no existe la división. No existe tal división, porque Cristo no está dividido. ¿Cuántos acá saben que Cristo no está dividido? Y que usted y yo tampoco deberíamos estar divididos. ¿Por qué? Porque estamos unidos a Cristo. Entonces el problema de estructura no es las congregaciones, que son llamadas iglesias, que están divididas unas contra otras o emproblemadas unas contra otras, porque es entonces divisiones más bien por causa de disensiones, y estas disensiones son causas de la carne. ¿La carne de quién? Del hombre, nosotros el ser humano, donde abunda ¿qué? La disensión, las críticas, las enemistades, los chismes, la hipocresía. Y por eso es que nos vemos involucrados muchas veces nosotros como miembros del cuerpo de Cristo en ese tipo de acciones. ¿Por qué? Porque tenemos una carne que peca. Por eso cuando alguien le diga a usted, no, que la iglesia está dividida, entienda esto: la iglesia no está dividida. El ser humano se divide del Señor, que es diferente. Se aparta del Señor. Y al estar apartado del Señor, allí sí nosotros vamos a ¿qué? A manifestar las obras de la carne, que son todas esas obras que les he estado mencionando, que hay muchísimas más. Y dice la Biblia unas que nombra, dice, y otras cosas semejantes a esta. O sea que hay muchísimas más. Entonces, ¿qué es lo primero que la iglesia de Cristo tiene que internalizar? Diga que no estamos divididos, que somos uno solo con Cristo y que hablamos del que nos une. ¿Y quién nos une a nosotros? Cristo Jesús. Dice que nosotros por causa de Él hemos sido constituidos familia de Dios, porque pasamos de ser creación de Dios a ser ¿qué? Hijos legítimos de Dios. Así que usted no tiene primo hermano en la fe, ni primo segundo, ni primo tercero, ni cuñado. Tenemos hermanos. Abraza a su hermano que tiene al lado. Algunos hombres dirán, oye, pero si es mi hermana y es mi mujer, ¿cómo se come esto? Eso es espiritual, mis hijos. El problema está en los argumentos en nuestra mente, en lo que pensamos. Por eso es que cuando nosotros regeneramos la mente, ¿qué es lo que ocurre cuando la mente es regenerada? La mente sufre una metanoia. ¿Y qué es una metanoia? Es un cambio de pensamiento. Vea, no es que usted cuando dice, no quiero pensar en esto. ¿Cuánto les ha pasado que tienen la cabeza que piensa y rumea y repiensa lo mismo? ¿Será a mí la única persona que le pasa? Nos pasa a todos, todos tenemos pensamiento porque somos seres humanos pensantes. Ahora, cuando estamos en una situación como esa, no es que yo digo, no quiero pensar en esto y se me va a ir el pensamiento. No, al contrario, más se agudiza
Se vuelve un tormento más bien. Cuando yo sufro una metanoia, ¿qué es lo que va a ocurrir? Que ese pensamiento que me ha estado atormentando durante largo tiempo, lo transforma la metanoia ¿en qué? En un pensamiento distinto. No es que el pensamiento dejó de estar, pero un pensamiento distinto es un pensamiento de paz. Y ese pensamiento de paz, ¿qué va a hacer? Va a ahogar el pensamiento contrario que tanto atormenta la mente del ser humano. Por eso es que la metanoia es transformación. ¿Cuántos quieren ser transformados? Acceda a comprender lo que dice la Biblia. Por eso es que a mí me encanta tanto el plan anual de este año que Dios me ha permitido comenzar a hacer. Hoy son 123 días de estudiar, es la Biblia. Yo bendigo la vida de todos aquellos predicadores que hacen devocionales para que la gente tenga un alimento diario para aquellos que tienen devocional. Pero qué hermoso es cuando la iglesia puede comprender que la verdad está en la palabra del Señor. Miren, los devocionales muchas veces son nuestros pensamientos, lo que nosotros pensamos, o por los que estamos atravesando, por los valles que estamos atravesando. Y son válidos porque pueden ser de testimonio para alguien, pero no siempre será para que realmente traiga una transformación. ¿Por qué? Porque si por ejemplo yo leo un devocional donde el escritor escribe después del Salmo capítulo 23, por ejemplo, Jehová es mi pastor y nada me faltará. Y después él comienza a explicar cómo por dificultades que él pasó en su vida, esa palabra trajo a su vida una transformación, porque resulta que alguien lo había robado y lo había estafado y Dios vino y suplió eso. Entonces vengo yo y siento que alguien hizo lo mismo conmigo, pero a mí no se me suple la necesidad. Cónchale, ¿qué es lo que puede generar eso en mi corazón? Amargura. ¿Y sabes por qué? Porque los tratos que Dios tiene con el ser humano son tratos personales. ¿Sabía usted eso? Que cada llamado es personal. ¿Sabía usted eso? Que sus huellas son únicas, que nadie tiene las huellas que tiene otro, que la personalidad suya es única. Entonces por eso es mejor que estudiar la palabra del Señor. La Biblia contiene la palabra del Señor. Y en ella encontramos paz, en ella encontramos verdad, en ella nosotros hallamos verdaderamente la fuente de la vida eterna. Por eso es que Jesús dijo, no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca del Señor. Porque fue Él el que la inspiró. Y quienes escribieron lo que el Señor inspiraba en el corazón. Amén. Bien, quiero que abramos nuestra Biblia allí, los que traen sus Biblias. Los teléfonos celulares son muy buenos cuando tenemos la Biblia allí, pero cuando lo ponemos en modo avión para que no interfiera un sonido en medio de la predicación. Quiero que abramos nuestra Biblia en el Salmo capítulo 22, verso 10. Voy a leer la palabra del Señor bajo su bendición. La Nueva Traducción Viviente dice el salmista acá: me arrojaron en tus brazos al nacer, desde mi nacimiento tú has sido mi Dios. Este salmista que escribe esta frase ciertamente tiene dificultades, porque honestamente, seamos honestos, cuando nosotros pasamos por difíciles momentos, por tormentas, sabemos que el único que nos puede ayudar es Dios, ¿verdad que sí? Incluso cuando estamos pasando por valles de sombra, de muerte, cuando estamos, metidos en un lío, sabemos que el único que nos puede ayudar es Dios. Inclusive recitamos frases como, por ejemplo, el tiempo de Dios es perfecto, ¿verdad que sí? O incluso otra frase que ha sido bastante trillada, que dice, Dios tiene la última palabra. Y Dios no tiene la última palabra. Cuando nosotros logramos verdaderamente captar en nuestro corazón, en nuestro espíritu, que si obedecemos la palabra del Señor, no es que Él tenga la última, sino es la primera palabra, la que prevalece realmente, allí es donde cambia el escenario. Incluso uno de los salmistas también escribe diciendo, muchos son los planes del hombre. ¿De quién? De nosotros, ¿verdad que sí? Pero prevalecerá ¿qué? El plan de Dios. ¿Cuántos saben que Dios tiene un plan para su vida?
y nos los han predicado, ¿verdad? En algunos lugares. Incluso cuando se habla de plan, se está hablando de propósito, porque Dios no tiene plan A y plan B. El plan del Señor es el propósito de Él cumplido en la humanidad. Entonces este salmista, él recita ahí en ese verso 10 que desde que nació fue tirado en los brazos de Dios. ¿Por qué? Porque todos nosotros desde el nacimiento, Dios siempre ha estado presente, siempre, incluso desde la gestación. ¿Cuántos de los que están acá sentados saben que sus padres no querían que usted naciera? Hay embarazos que no, y no es porque los papás hayan sido malos necesariamente. No estaban en los planes un nuevo hijo. La situación económica quizás no era la mejor para tener más hijos. La situación de la relación de la pareja no era sana, entonces lo menos que querían era hijos. Ese era el caso mío. La primera hermana mayor, la primera hija de mis padres, fue la que hizo que mi papá tuviera que asumir esa responsabilidad. Porque en los tiempos de antes, debería ser los tiempos de ahora igual, al hombre se le tenía que hacer responsable de su acción. Entonces imagínense, embaraza a la muchacha, se la quiere dejar al papá. El papá le dijo: no señor, usted la deshonró, usted se casa con esa muchacha. ¿Qué más tuvo que hacer el hombre? Irse con ella. Un chamito de 17 con otra chamita de 17. Porque esa era la edad de ambos. El segundo embarazo ya era como que un caos, porque era esperar más bien que la niña creciera un poquito para él irse y vivir la vida que él había elegido, que no era al lado de ella. Lo primero que buscaron fue qué remedio es bueno para abortar, pero resulta que esos remedios no funcionaron y aquí estoy yo, 49 años y medio después. Entonces hay unas crónicas que quieren decir hechos. Todos ustedes y yo tenemos hechos. Hay cosas en la vida suya que usted solamente sabe. Hay cosas que incluso usted no sabe y a veces hasta mejor que ni las sepamos. Porque mientras menos sabemos, en algunos casos es mejor si Jesús entra en acción. Por supuesto, porque Él viene a romper toda maldición. Pero hay cosas que hay gente que las sabe y les está haciendo daño todavía. Los mortifica, los seduce más bien a sentir repulsión contra alguien, incluyendo su familia, sus papás, sus hermanos. Por eso es que desde el principio Dios ya tenía con nosotros un llamado. Porque este llamado, mis hijos bellos, no comienza desde el día que nosotros tenemos el encuentro con el Señor. No, Él comienza mucho antes. Por ejemplo, cuando nacemos en un hogar no cristiano, qué bello es cuando tenemos los hijos en un hogar cristiano, pero si no nacimos en un hogar cristiano, en mi caso yo no nací en un hogar cristiano, nos paseamos por diferentes religiones durante nuestra infancia. La primera es el catolicismo romano. Bautizar a un niño porque es la tradición, porque se hace por tradición. La Biblia enseña que el bautismo es para arrepentimiento de pecado. ¿De qué se arrepiente un niño? Hablan de los pecados de que son heredados por los padres y todo lo demás, pero ese niño todavía no tiene conciencia. Por allí pasamos, la mayoría. Yo bendigo a mis hermanos católicos, pero por ahí se pasa. Después de eso, como ellos no entienden lo que significa el cuerpo de Cristo, dicen los hermanos separados, ¿no? Porque los que se van de allí son separados. No, Cristo no nos ve a nosotros separados. Y Cristo no tiene ex hermanos, ni Dios tiene ex hijos, tiene hijos y punto. Después de allí pasamos buscando a los papás las diferentes corrientes, ¿sabes? Religiosas. Oye, esta no me agrada, esta sí me agrada, este no me parece, aquella persona no me miró bien, me miró mal. Y empiezan buscando el camino de las distintas corrientes religiosas, escuchando por años que todos los caminos llevan a Roma, con la ignorancia y el desconocimiento. ¿Quién dijo esa frase?
¿Y por qué dijeron esa frase? Quien dice esa frase es un emperador de Roma. ¿Y por qué la dice? Porque la potencia que ellos eran en el momento, el imperio romano era algo súper para ellos brillante, aunque no lo era realmente. Lo que tenían era el poder y el dominio de las armas y tenían al pueblo sometido hacia ellos. Entonces, ¿qué hicieron? Que como eran los poderosos, todos tenían que llegar a ellos. Y así mucha gente dice, todas las religiones te llevan a Jesús. Y es falso. Es falso de toda falsedad. ¿Por qué? Porque no es la religión la que nos lleva a Dios. La religión muchas veces nos lleva ¿a qué? A buscar nuestra preferida, nuestras preferencias. A donde nosotros nos adaptamos, donde nos sentimos bien. Por eso es que tenemos en este tiempo, en pleno siglo XXI, millones de sectas cristianas segregadas en distintas normas, distintas políticas, distintas inclusive condiciones, distintas reglas, olvidando lo que enseña la palabra, que el reino de Dios no es comida ni es bebida, sino es poder de Dios para salvación del que cree. ¿Cuántos quieren creer en ese reino? Pero entra otra parte, por eso es que la Biblia, les vuelvo a decir, hay que estudiarla. No es repetir lo que alguien dice. Y me encanta cuando ustedes salen de aquí estudiando lo que ustedes escuchan acá. Dice que nosotros somos un miembro y formamos parte ¿de qué? De un cuerpo. Se ha utilizado mucho una palabra que dicen que nosotros tenemos una relación personal con Dios. Eso no es teológico, para nada. Dice que Dios tiene con nosotros, sí, un encuentro íntimo, pero cuando dicen que tiene una relación con Dios, entonces cada quien ya se reúne solo en su casa como él quiere, porque él no necesita a ningún hermano. Y no es así. La Biblia dice que nosotros debemos estar ¿qué? Juntos, unánimes, en un mismo espíritu y en un mismo sentir. ¿Cuántos pueden amar a alguien si nunca tienen ningún tipo de roce con él? Honestamente. ¿Usted nunca ha tenido una experiencia con alguien que los que tienen hijos acá, que los hijos de afuera dicen, ay, qué linda es tu mami, bella, una señora cariñosita, es dulce? Pero los hijos de adentro se quedan pensando, esa es mi mamá. ¿Está hablando realmente de mi mamá? Vean. ¿Por qué? Porque tiene un buen trato externo. Pero el trato más importante que nosotros tenemos que tener es con los de adentro. Por eso que dice la Biblia que nosotros debemos cuidar la familia, cuanto más la familia de la fe. ¿Quién es la familia de la fe? No dejando a un lado tampoco a nuestra familia biológica, amándolos, porque a ellos les vamos a tener que testificar de la transformación de Dios en nuestros corazones, en nuestros espíritus. Bien, hasta ahora vamos. ¿Cómo se sienten? Estamos aprendiendo, porque una cosa que está causando mucho daño es la falta del entendimiento del Espíritu de Dios en nuestro corazón. Mire, esto del que el Señor nos conoce desde el principio y que todos nosotros tenemos desde que nacimos, desde ya ese llamado de Dios. Por eso es que cuando llegan las niñas acá a nuestras congregaciones de 8, 9 años, los papás no vienen, los padres no vienen. A veces los papás también en las escuelas de infantil llevan a los niños para que les den la merienda o para que sencillamente allí les enseñen obediencia o les enseñen esto. Esa mayoría de esos niños, cuando llegan ya a una edad de 12, 13 años, ellos terminan no queriendo nada con Dios. ¿Por qué? Porque su hábitat, su lugar de mayor, digamos, intimidad, no está sana. Y eso es lo que hace que la mayoría se aleje. Ahora, ¿qué pasa con la semilla? ¿Será que la semilla se pierde? No. Por eso es que cuando usted escucha a mucha gente decir, yo un día fui cristiano, o yo un día fui evangélico. Nosotros que salimos a evangelizar de noche lo hemos escuchado muchísimo. No, yo estoy descarriado, te dicen. Esa es la frase. No, yo estoy descarriado. Yo estuve
¿Y qué pasó? No, yo fui débil, una mujer, que siempre tienen argumentos. Algunos pocos dicen, no, es que el pastor de ahí me robó. O el hermano me hizo tal cosa y por eso yo me alejé. Esa gente, en su momento, yo siempre lo he visto así, en su momento volverán a los brazos del Padre. ¿Por qué? Porque los hijos de Él no dejan de ser hijos. Se van y vuelven. Ay, pastora, pero hubo uno que se murió, ya va, yo no sé si hubo uno que se murió y si usted estaba pendiente, si se murió y si se murió sin Cristo, si usted es el juez allí. Lo único que sí les puedo decir es que todo aquel que ha oído a Dios o que ha oído de Dios, mire, difícilmente se pierde. Porque los suyos escuchan su voz y la reconocen también y le siguen. Seguimos en las crónicas del llamado. Ya pasamos por diferentes sectas, por diferentes religiones, comenzando desde el bautismo de niños, que no existe, por lo menos no teológicamente. Yo tuve un caso acá en nuestra congregación, de una familia, de uno de ellos cristiano, el otro no está convencido todavía, y nace un hijo, tienen pudiéramos decir una relación de amistad con una pareja y querían bautizar el niño y ella sabía que no es legal, pero ¿cómo hacemos con el papá y cómo hacemos con los padrinos? Y yo, ¿cómo hacemos? Vamos a usar la sabiduría. Traiga a los padrinos a la iglesia. Vamos a predicarle la palabra. Vamos a hablarle lo que dice la Biblia. Si ellos permiten, el Espíritu los convencerá. Si no, no, porque yo no los voy a convencer. Si hay algo que usted y yo no podemos hacer, convencer a nadie. El Espíritu Santo sí. ¿Y qué ocurrió ese día? Hicimos lo que nos correspondió a nosotros. Presentamos al niño delante del Señor. Presentamos a los padrinos como personas amorosas que amaban mucho al niño. Y allí todos salieron contentos. ¿Pero será siempre así? No. ¿Sabes por qué no? Porque a veces son más fuertes las tradiciones que la verdad. Y no es porque la verdad no prevalezca, ya va a prevalecer por encima de la tradición, sino por nuestra mentalidad. ¿Qué tan convencidos estamos nosotros del Señor? Por eso es que un cristiano convencido es un cristiano fuerte. Y cuando hablo de fuerte no estoy hablando de fortaleza humana, estoy hablando de la fortaleza del Espíritu Santo, que es la que nos hace a nosotros mantenernos firmes ante la dificultad. En estas crónicas del llamado pasamos por diferentes etapas. Ya salimos de la etapa de la religión, de esa búsqueda, ¿verdad? Y nos encontramos después con una etapa de la enfermedad. En la etapa de la enfermedad, Dios nos ha sanado. ¿Cuántos acá han recibido milagros de parte del Señor? De sanidad. Y no te estoy hablando de sanidad de un cáncer solamente, porque hay gente que ve una sanidad como un cáncer. Mire, una sanidad del alma. Falta de perdón, resentimiento, amargura, odio innecesario, falta de identidad, falta de comprensión a los padres, falta inclusive de reconocimiento a sí mismo. Todos pasamos por ese proceso de sanidad. ¿Y qué pasa en el proceso de sanidad? En el proceso de sanidad siempre va a haber una manifestación. ¿Qué se va a manifestar allí? Lo que está oculto en el corazón del hombre. ¿Qué es lo que se oculta en nuestro corazón? Eso, de nosotros reconocer que si no cambiamos, nada cambia. Me voy a permitir compartir algo que me decía una persona. Dice, cuando estaba a punto de terminar el año, dispuse mi corazón. Tiene que haber una disposición. ¿De qué? De que el año próximo ella iba a buscar verdaderamente ser diferente. Eso es una disposición. ¿Por qué? Porque ahí hay una manifestación ¿de qué? De un proceso de sanidad. Es reconocer que los años van a seguir pasando y mi vida va a empeorar si no manifiesto un cambio. Y no manifestar, decir, ay, manifiesto este carro. No, no. De manifestar es de, en algunos casos, tener que ceder. Las actitudes, porque eso es lo que se manifiesta.
Hoy me preguntaba mi amor en la madrugada, amor, ¿ya tú no tienes los calorones? Y yo, no, ya no tengo los calorones. Pero me da rabia. Me dan episodios de ira, ¿sabes? ¿Cuántos aquí han manifestado episodios de ira? En la etapa que estoy viviendo me dan episodios de ira. ¿Y qué hago? Yo manifiesto un carácter. El carácter de Cristo. Llega a mi corazón. ¿Quién es Cristo en mi vida? ¿Y qué hago en ese momento? Agarró la rabia e inmediatamente la... ¿Cuántos cuando pasaban coleto y alguien les pasaba, usted llegaba y danzaba el tobo con agua? ¿Ah? Ninguno. Santicos todos aquí, ¿vale? Ahora yo digo que en la iglesia, en los locales donde se consigue más gente buena, ¿vale? Pero hay que verlos en las casas. A mí me pasaban y yo agarraba el agua y la tiraba el coleto y me iba para la calle. Hacía eso. Y no les niego que hay momentos de esos episodios de ira, me dan ganas, no del coleto, pero sí de tirar cosas, objetos, de decir cosas. Pero pienso, ¿esto va a cambiar lo que estoy sintiendo o va a empeorar con lo que voy a hacer? Por eso es que la transformación, la metanoia, es cambio de comportamiento también. Mire, manejar nuestras vidas es nuestra responsabilidad, no es la responsabilidad de Dios. ¿Lo sabe usted? Hay gente que dice, ay Dios, ayúdame. ¿Ayúdame a qué? Si la Biblia enseña que Él nos ha dado dominio propio, o sea, Dios no te va a dominar a ti. Yo me tengo que dominar a mí misma. Por eso es que cuando viene la responsabilidad es donde se nos cierran a nosotros la oportunidad de un cambio. ¿Por qué? Porque difícilmente queremos ceder. ¿Queremos cambiar? Sí, de buenas intenciones está lleno este mundo. Pero no queremos verdaderamente responsabilidad para cambiar. Ahora, la Biblia está llena de ejemplos de hombres y mujeres que rindieron su vida al Señor y su vida fue transformada. Un Saulo de Tarso, por ejemplo, dice que cuando él estaba creyendo que estaba haciendo lo correcto, es donde Dios tiene un encuentro con él. Y le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dice, Señor, ¿quién eres? Soy Jesús, a quien tanto tú persigues. Su transformación fue genuina. Y lo vemos que aún en el momento de su decapitación, porque fue decapitado, él escribió una frase tan hermosa que dice, he peleado la buena batalla de la fe. Él no dijo, he peleado y he obtenido méritos por causa de haber sido azotado o maltratado por la causa de Cristo. No, he peleado la buena batalla de la fe. ¿Qué quiso decir? Me mantengo hasta el final, aun cuando no esté viendo las cosas, porque sé que la promesa es que hay una corona de vida para mí y para todos los que pelean hasta el final. Por eso es que es Cristo el significado realmente de nuestra vida. Cristo es el que siempre ha estado desde el principio. Mire, aunque padre y madre te dejaren, dice la Biblia, con todo eso yo te sostendré. ¿Cuántos fueron abandonados por sus padres? Y de repente no abandonados físicamente. Los papás estaban allí, pero no estaban presentes. Hay hijos huérfanos, ¿sabía usted? Con padres presentes, vivos. Y esos hijos huérfanos pueden ser esos hijos que los papás sencillamente lo único que suplen son necesidades físicas, pero no necesidades espirituales, porque nuestros hijos tienen necesidades espirituales. A nosotros hubo un tiempo que acá en Santa Elena nos llamaron para una institución educativa porque el profesor de religión, vean esto, el profesor de religión estaba preocupado que los jóvenes del liceo no conocían a Dios. Y era el profesor de religión. Y él quería que nosotros les enseñáramos a los jóvenes del liceo a Dios. Y él era el profesor de religión. Él enseñaba a Dios en la teoría. Y él me dice, si usted tiene jóvenes, traiga a los jóvenes, porque puede ser que los jóvenes se identifiquen con los jóvenes y ellos puedan conocer a Dios. ¿Y qué ocurría cuando nosotros íbamos? Eso era algo impresionante, los jóvenes llorando, con necesidad, algunos emocionales, en el momento de repente tristeza, porque quizás nunca habían recibido un abrazo. Acá yo puedo tener gente sentada que nunca fue abrazada por su madre.
Yo nunca fui abrazada por la mía. Nunca. Pero una vez que Cristo se entrona en mi corazón, yo comencé a hacer lo que ella no hizo. ¿Por qué? Porque lejos de buscar siempre a un culpable para yo seguir siendo la misma persona, yo tengo que buscar la solución. ¿Cuál es la solución? Si no me dio el abrazo porque nadie se lo dio, yo se lo doy. Y ahora experimenta el abrazo ya no solamente conmigo, con sus demás hijos. Ciertamente hay hijos que, porque están heridos y están marcados en su corazón, ellos se reprimen. Hay gente que dice, es difícil abrazar. ¿Dónde está mi Bexara? ¿Dónde está Bexara? Ven un momento. Bexara llega a nuestras vidas cuando yo estaba cumpliendo 14 años. Se va casada de nuestra casa a los 24. ¿Cómo abrazaba Bexara a Ernesto? Parece un momentico para que usted vea. Porque que esto de los abrazos no es pena solamente, no. Son conductas. Como no se reciben en el hogar, pues no se dan. ¿Quién puede dar lo que no recibió? Por eso es que siempre cuando nosotros logramos verdaderamente internalizar lo que significa el amor de Dios, que es ternura, que es compasión. Mire, por muy dura que haya sido nuestra vida, por muy difícil que haya sido nuestra crianza, nuestra vida es transformada. ¿Cómo abrazaba Bexarita a su papá? Así se le metía. ¿Y Ernesto qué hacía cuando se le metía así? Sí, Bexara levanta la cabeza. De lejos. Mire, siéntese, hija mía. Ahora besa mucho y abraza mucho ya. Pero son carencias. ¿Y sabes qué son esos? Crónicas. Son cosas que están escritas en nuestras vidas. Por eso es que a mí me encanta la palabra que dice que el Señor viene y hace que todas las cosas sean nuevas, haciendo que todo lo viejo pase y todas sean hechas nuevas en Cristo. Pero hay una disposición de nuestro corazón también. No es solamente, yo sí quisiera. Vean, que mi mamá algún día me hubiese abrazado. No te abrazó, ya listo, vas a seguir llorando, pero no te abrazaron. Yo hubiese querido que mi papá, en lugar de manosear mi cuerpo, él más bien, oye, me hubiese dado besitos de ternura. No pasó. Van a seguir sufriendo por lo que no pasó. Y no va a pasar ya. Mira, el día que yo aprendí que eso no iba a pasar en mi vida, que eso no tenía necesariamente que devolverse el tiempo para que me abrazaran y me besaran y me dieran lo que no me dieron. Mire, ese día aprendí a conocer la verdadera libertad en Cristo. Y aprendí que el perdón trae liberación y que el perdón sana. Y que el perdón restaura. Pero ¿sabes qué también hace el perdón? El perdón hace que nuestras vidas sean nuevas. Porque de verdad, ¿de dónde es nuestra vida nueva? Desde que un día pasamos de repente en una convocatoria masiva, pase aquí el que quiera aceptar a Cristo y haga una oración de fe y ya con esto usted es hijo de Dios y las cosas viejas pasaron. No, mentira, seguimos con los mismos problemas, muchas veces peores. Porque ahora tenemos el problema de la religión. Y no puedo hacer esto, y no puedo hacer aquello. E inclusive, hasta con el grupo de amigos que andábamos, ya se nos dificulta hasta decirle a ellos, oye amigo, este día no puedo estar contigo. ¿Por qué? Por lo primero, no puedo, hermano, porque yo tengo que ir para la iglesia, tengo que ir para el culto, tengo que hacer esto, ya va. Es una vida distinta, nueva, pero no cambia de la noche a la mañana. Hay un proceso. Todos nosotros debemos pasar por un proceso. Y ese es un proceso, en la mayoría de los casos, doloroso. Muy doloroso. Mire, en mis crónicas, cuando yo acepto al Señor, lo acepto en un semáforo de una ciudad del estado Bolívar. Tengo que regresarme a Santa Elena. Quiero congregarme porque lo primero que me dicen a mí, necesitas buscar un lugar donde congregarte. En Santa Elena la cosa no era fácil en esos tiempos. Hace 26 años no era sencillo. Había demasiado escepticismo en cuanto al evangelio. Todo era el diablo, todo era pecado, todo era malo. Se reunían en un solo lugar, era para echar más demonios, que yo no sé de verdad qué pasaba allí, pero bueno. Y a mí me asustaba, sinceramente a mí me asustaba. Yo decía, Dios mío, pero ¿y quién vive aquí, el diablo o Cristo? Porque desde que yo acepté a Cristo, yo tuve un encuentro con el Señor, de verdad, de verdadita. Yo no acepto a Cristo.
ni en un culto de religión, ni nada de eso en mi corazón. Pero ya el Señor tenía tiempo, desde que yo era bebé, tratando conmigo. Siempre estuvo tratando conmigo. ¿Y cómo lo sé? Porque siempre estuve rodeada de la gente más desechada de nuestra sociedad. De prostitutas, de lesbianas, de homosexuales. Esa era la gente que yo me llevaba a mi casa. Siempre vivieron conmigo. Y aunque me criticaban, yo no les paraba. Yo decía, al final de cuentas, ¿quién me da a mí una harina pan para ayudarle a esta gente? Nadie. Yo me los llevo para mi casa. Y vivían conmigo. Oman vivió conmigo. Cuando era un jovencito él y yo también. Pero desde niña, que yo recuerdo, que yo tengo uso de razón, íbamos a un pueblo llamado Bobure, por allá por los lados del estado Zulia con Mérida, allí una frontera. Y esa es una población que se llama Santa María. Hay mucha gente de color, o sea, negritos. ¿Y sabes qué yo hacía? Mientras mis papás estaban por allí comprando pescado y broma, yo estaba con ellos bañándolos, pues estaban llenos de moco, porque se veían feitos. Yo siempre quería como ponerlos bonitos, arreglarlos. Y mi papá siempre me echaba broma. Ay, Samabel, que cree que los va a blanquear, que tal, por no, que no sé qué. Siempre en mi vida estuvo eso, la inclinación hacia el rechazado. Ciertamente porque yo también me sentía rechazada. Y por supuesto, cuando usted se siente rechazado, usted ve otro rechazado, ¿usted quiere qué? No es juntarse con los rechazados solamente, sino usted quiere darles amor, recibiendo amor tú también. Porque la gente rechazada, si está herida, va a ser como el alacrán cuando usted lo quiere sacar del agua, te va a picar, si está muy herida. Pero si está rechazada y no está tan herida, te va a abrazar, porque tú le diste importancia en el momento. O sea que siempre mi vida estuvo marcada por eso. Por eso es que cuando estoy en la iglesia, ya me estoy congregando, o sea, pasado eso de que pasé buscando un local y no conseguí de verdad un local. Pasé 3 meses en mi casa estudiando la Biblia solamente, leyendo, orando, ayunando, meditando, conversando con mis mentores, que en este caso eran los apóstoles Pinto. Dios pone en mi corazón ir a una congregación y comienzo a congregarme en ese lugar. Allí en ese lugar pasé 3 años de mi vida. Pero una iglesia completamente multiforme, porque ahí había de todo. Ahí había conservador y libre, según ellos, ¿no? El pastor era conservador y la esposa era libre. Y era algo extraño. Pero había esa parte de que todo el que pasaba lo juzgaban. Todo. Nosotros nos congregamos al frente de un pool y una discoteca. Todas las veces que había vigilia, lo que había era condenación para los que entraban a ese lugar. Había uno de los hermanitos que yo creo que él se agarraba de lo que dice uno de los discípulos: Señor, manda fuego y destruye esta ciudad. Y el Señor le dijo: ¿cómo se te ocurre que vamos a hacer esto? Al contrario, entra a la ciudad y diga: haya paz en este lugar. Y donde lo reciban, quédense, y donde no, salgan y sacúdanse aún el polvo. Esa era la palabra, no era destruye la ciudad o acaba con esta gente. Bueno, había un hermanito que agarró el texto bíblico de acaba con esta generación de víboras. Y pedía siempre que todos los viernes que había vigilia, que Dios matara a todo ese poco de gente. Y que le quemaran los equipos y que se dañaran las cornetas y todo ese poco de cosas. Algunos de nosotros pudimos haber caído en la tentación y lo hicimos. De cuando pasaba un carro y nosotros estábamos en pleno servicio, ¿cómo no se les queman las cornetas? Esa no es una reacción de un creyente. Sinceramente, no debe ser la reacción nuestra. Al contrario, cuando hay sanidad en nuestro corazón, nuestra reacción es ¿qué? Guarda, Señor, su vida. Preserva la vida de esta gente. ¿Qué pasó? Estando allí, pues comencé a sentir como que esa urticaria de que ya no me sentía cómoda, porque no es el deber de un creyente. Debemos ganar gente para Cristo, no condenar a la gente. Y pensé, yo me voy a meter a católica más bien, ¿vale? Siempre me acuerdo. Yo me voy a meter a católica más bien. Voy a misa los domingos, tomo mi comunión, yo no le hago daño a la gente. Y listo. Cónchale, después decían, no, mejor no. Mejor me voy a volver testigo de Jehová. Porque a mí quienes me predican realmente, primeramente, son los testigos de Jehová. A mí no me predicaban los evangélicos, los testigos de Jehová. Iban a mi casa todos los miércoles a hablarme del plan de salvación.
pero de la familia, ¿sabes? ¿No? Nosotros con los animales allá en el paraíso y todo lo demás, pero obviaban a Cristo. O sea, yo decía, no, pero esta gente, Cristo no es el centro de esta religión. Después dije, me voy a meter adventista. Y siempre estuve como que buscando a ver si era adventista, si era católica, si era testigo de Jehová, si era todas las religiones, habidas y por haber. Hasta el punto que después entendí algo. El centro es Cristo. Tiene que ser Cristo. Si Cristo es el centro realmente de mi vida, todas estas cosas van a ayudar para bien. Y fue donde acepté el llamado de parte del Señor. Porque Dios viene llamándonos. ¿Y es cuando qué? Cuando salgo a la comunidad indígena de Agua Fría a establecer una célula de crecimiento sin personas, sino con la fe y la convicción de que Dios iba a hacer. Y entonces allí comenzó realmente a funcionar el llamado ministerial a discípulos en esta ciudad. Pero ¿qué pasó? Que recuerdo cuando alquilamos un local, me acuerdo, porque el principio nunca es fácil. Nosotros hemos pasado por diferentes situaciones. Primero nos congregábamos aquí en la casa de mi papá, después nos prestaron un localcito por allá, después nos los pidieron y así estuvimos. Hasta que alquilamos un local comercial con otra congregación más. Eso eran unos líos por esto de la convivencia, ¿saben, no? Que los del primer servicio dejaron basura, que los del segundo servicio dejaron las sillas sucias y todo esto pues generaba conflictos entre nosotros los hermanos. ¿Qué ocurrió? Que en medio de todos esos conflictos, yo recuerdo que habíamos hecho una inversión de cables, de una gran cantidad de cosas, nos pusimos de acuerdo y dijimos, no, vamos a decirle a los hermanos más bien que ellos se queden con el local y que lo del cable que lo dejen para lo que fue el depósito que se dio y listo y nosotros nos vamos. Pero en ese momento también digo, yo no quiero pastorear más, vean, no quiero pastorear, estoy cansada. Es más, yo creo que Dios no me llamó a esto. Y ya tenía unos cuantos años. Agarré y llamo a los pastores que estaban con nosotros en el mismo local, pero eran diferentes grupos, para entregarle a la iglesia. En aquel tiempo yo era muy habladora. Acá yo hablo mientras predico, el resto no. Pero en aquel tiempo yo era muy habladora. Yo hablaba y hablaba y hablaba y no dejaba a nadie hablar. Recuerdo que ese día el pastor, que era sumamente un hombre callado, silencioso, fue el que comenzó a hablar. Y él comenzó a hablar, hermana Mabel, qué bueno que usted nos llamó, esto es de parte de Dios. Porque yo vine con mi esposa hoy a decirle que le queremos entregar la iglesia. Ellos no iban a entregar la de ellos, que no era de ellos, ni esta no era mía tampoco, era de Cristo. Y en ese momento por mi mente pasó, yo bendito sea el Señor, perdóname Padre, comencé, Señor, ¿cómo yo le voy a entregar a gente que ni siquiera están confiando en su gente? Y proseguimos el llamado. Y en las crónicas de este llamado hemos pasado por diferentes situaciones, hermosísimas por supuesto, donde hemos visto la mano glorificándose de Dios en nuestras vidas, en nuestras casas, en nuestros ministerios, donde hemos visto a un Cristo vivo realmente manifiesto en nuestras oraciones, en nuestras necesidades, supliendo inclusive nuestras heridas o sanando, vendando nuestras heridas cuando por algún motivo pues se nos han abierto nuevamente. Pero lo mejor de todo es que hemos podido decir lo que dijo el apóstol Pablo a una de las iglesias en Corinto, que quiero leerle porque esto lo compartía con un hijo discípulo que dice: he pasado por tantas cosas, hemos pasado por tantas cosas, pero en medio de todo eso sé que Dios nunca nos abandonó. En la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 4 dice: ahora tenemos esta luz que brilla en nuestro corazón, pero nosotros mismos somos como frágiles vasijas de barro que contienen este gran tesoro. Esto deja bien claro que nuestro gran poder proviene de Dios y no de nosotros mismos. Dice: por todos lados nos presionan las dificultades, pero no nos aplastan. Estamos perplejos, pero no caemos en la desesperación. Somos perseguidos, pero nunca abandonados por Dios. Somos derribados, pero no destruidos. Nadie puede destruir lo que Dios levantó. Nadie. Por eso sí, al salir de este lugar, tomas una posición, tomas una postura
de que en tu vida sí han pasado muchas cosas, claro que sí, pero que todas ellas son y seguirán siendo para tu crecimiento y tu aprendizaje. Vas a salir bien, te vas a levantar. No solamente te vas a levantar tu descendencia. Porque honestamente, ¿qué es lo que hace que el reino de Dios se sostenga en esta tierra? No son las religiones, no son las denominaciones, ni muchísimo menos los dones. Es la palabra que tenemos nosotros de que Él va y viene nuevamente por su iglesia. Es eso. Por eso es que nos sostenemos. Por eso es que cielo y tierra pasará y su palabra no pasará. Por eso es que nos mantenemos firmes, constantes. Porque aunque muchas veces nos han derribado las circunstancias, la muerte de un ser querido, el engaño de un ser amado, la traición de un pariente o incluso de un hermano en la fe, no nos ha destruido, porque nuestra confianza siempre ha estado puesta en el Señor. Y aquí recito una frase de Simón Bolívar para cerrar, porque para mí Simón Bolívar realmente es un hombre que vale la pena mencionar en esta y en cualquier predicación. Cuando se entera de la traición de Santander, porque Santander lo traicionó, y la mujer de influencia, las mujeres somos de influencia en la vida de los hombres, ¿sabía? Manuelita Sáez le dijo: si yo fueras tú, lo mandara a fusilar ahora mismo. Y él dijo: no, yo prefiero pasar a la historia como el hombre que fue traicionado y no como el hombre que traicionó a su amigo, porque Santander había sido su amigo, Santander lo había ayudado. Simón Bolívar nunca se olvidó de las veces que Santander también lo ayudó, que peleó batallas con él, que se quedó al frente de una presidencia mientras él estaba luchando por otros países dentro del mismo continente. Que nada de lo que te haya pasado y nada de lo que te siga pasando, porque todavía nos van a pasar cosas, nos lleven a traicionar el llamado que el Señor nos hizo, porque tú y yo tenemos crónicas de nuestro llamado. Y lejos de estar pendiente de todo lo malo que nos pasó, yo pudiera venir aquí a llorar y a decir cosas que nos pasaron malas, muchas. Puedo decirte que el Señor ha sido fiel aún en los procesos difíciles que hemos tenido que pasar. Se ha mantenido fiel, y fiel fue el que nos llamó, y fiel es el que nos sostiene, y aunque a veces nos sintamos derribados, jamás estaremos destruidos en el nombre del Señor. Dios nos bendiga con toda bendición.